Gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Digresiones Esteparias. Esta vez, miren esto, por favor. Si usted al ver esto siente nostalgia, le brillan los ojitos y de repente le dicen, mira, tengo una grabadora donde usted puede grabar con cassette antiguo. Si usted es alguien que le gusta lo retro, por descarte o por opción, en este programa que vamos a hacer hoy, vamos a analizar el hecho, vamos a dar algunos libritos por ahí que le pueden ayudar y vamos a tratar de delimitar el fenómeno, porque retro no es cualquier cosa, ¿cierto? ¿Cómo está Gabriel? Hola, ¿qué tal, amigo Rummel? Bienvenido, querida audiencia, a esta nueva sesión de Digresiones Esteparias, en este caso dedicada a, bueno, un tópico bastante recurrente en el día de hoy, pero poco estudiado, que es el fenómeno de los retro, la retromanía. Hay mucho de que hablar al respecto. Y bueno, yo quisiera como empezar definiendo igual, acotando el concepto. ¿En qué sentido? Hay que entender lo retro. Bueno, la misma palabra te da una clave. Es una vuelta hacia atrás, hacia el pasado. Pero dentro de esa denominación hay otros conceptos que son de alguna manera similares o están emparentados. Tenemos lo retro en sí mismo, el concepto anglo revival, que también es muy conocido, el reboot incluso también, remake, son conceptos que no son iguales, pero están emparentados. Es como, por así decirlo, en lingüística, un mismo campo semántico. ¿Y cuál es el campo semántico en este caso? El pasado. Y esto lo podemos analizar en cada fenómeno cultural y artístico. Vamos a partir hablando de lo retro, principalmente en la música. Después vamos a hablar de lo retro en el cine y también algún apunte por ahí de lo retro en los videojuegos. Respecto a lo retro en la música, voy a partir hablando de un libro muy interesante que toca este tema de manera magistral. Estamos hablando del libro de Simon Reynolds, un periodista de espectáculo que sacó su libro el año 2011 llamado Retromanía, justamente. Y la adicción de la cultura pop a su pasado. Ahí está, es el título completo, el subtítulo. Bueno, desde mi lectura del libro, bastante acotada, ¿qué es lo que yo puedo sacar en limpio de ese concepto? De acuerdo a Simon Reynolds, la retromanía. De partida hablamos de una vuelta al pasado, pero desde una manía, o sea, como una especie como de compulsión ¿Tú te hacia el acuerdas, pasado. Gabriel? ¿Te acuerdas, Gabriel, que él en el libro dice que el término retro probablemente lo sacaron de la misión espacial, cuando se hablaba de los retropropulsores? Claro. De los cohetes retropropulsores. Entonces él dice que ese término, claro, retrospectivo, retrospección, hasta cierta forma llegó y el prefijo retro quedó, digamos, para empezar a ser aplicado. Pero me parece que hay una fecha clave, ¿cierto, Gabriel? Una fecha clave de los retros, ¿cierto? Ah, claro. Que Sí, 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 podríamos sí. decir que comienza con fuerza en el siglo XXI, más que en el siglo XX, Justamente, sí, pues ¿cierto? de hecho Reynolds lo analiza así. Mm. Para él, desde la música pop por lo menos, lo retro se entiende desde la década de los 90 hacia atrás. Es como él lo analiza como una nostalgia musical, pero ya como a nivel de industria. O sea, la industria misma está promoviendo esta estética retro, que todo gira en torno a quizá como a revivir ciertos sonidos o a reagrupar a ciertas bandas que estaban separadas o reivindicar cierto estilo que estaba como enterrado en el tiempo. Y claro, ahí Reynolds analiza qué tan bueno es esto, sus pros y contras de este fenómeno. Bueno, hablo desde mi parada personal, o sea, yo por lo menos, no sé si sea un retromaníaco, pero me gusta harto los retro en el sentido de, por ejemplo, valorar mucho los sonidos y estilos antiguos. Estamos Mm. hablando de fines del siglo XX. Por ejemplo, a mí me encanta la música de los 90, sobre todo los 80 y para qué decir los 70.
¿Por qué? Porque es la música que de alguna manera definió mi gusto. Es como aquella que forjó como con un hierro candente en la memoria, como ese sello musical. Y bueno, también pues, en cuanto a música rock pop, esas décadas fueron por lo menos las más decidoras pues, en cuanto a definir ciertos sonidos para la posteridad. Y de ahí viene en parte la explicación de por qué la industria se volcó hacia esa retromanía. ¿Por qué? Porque, bueno, desde una visión postmoderna se entiende que ya a la entrada del siglo XXI se diversificó los materiales, por ejemplo, de reproducción, fueron cada vez más digitalizados, apareció el Internet, como tú sabes, entonces las nuevas generaciones tuvieron la oportunidad de buscar estos sonidos de antaño, que escuchaban sus padres, por ejemplo, y de alguna manera reencantarse con esa música. Y la música que surgió en el siglo XXI pareciera ser que toma un poco de cada década. Por ejemplo, me acuerdo, bueno, algo puntual para cerrar. Yo me acuerdo que como el año 2000, viejo, había hartas bandas que sonaban como de los rock de los 70, me acuerdo. Bueno, The Hives, por ejemplo, O los los búnker en Strokes, Chile. claro, los mismos Bunkers, los ¿Mm? Strokes en Estados Unidos, eran como un sonido muy vitalesco, no sé, Sí, o como muy como de proto-punk, así sí, como... sí, sí, Había sí. como una onda ahí que era como bastante retroacá. Se Claro, explica igual. porque Disculpas. claro, lo que pasa es que entre los años 70 y 80 hay una explosión que se da en todos los ámbitos musicales. Está la experimentación, la vanguardia electrónica, están los nuevos estilos del rap, del hip hop, eh, la música, bueno, la música de baile ya se transforma en el techno, empiezan a salir nuevas variantes, ni qué decir el metal, que se ramifica por todos lados, pero todo este impulso tan creativo de nuevos estilos, de nuevas apuesta, de repente llega como un estancamiento, es como que se llega a una suerte de techo, ¿cierto? Y cuando ya no hay más posibilidades de seguir avanzando, comienza el reciclaje. Por ejemplo, yo lo veo en el cine, uno de los síntomas esta enfermedad, voy a decir, es Tarantino. Cuando Mm. apareció Pulp Fiction en los años 90, el mismo concepto de Pulp Fiction que decía ficción de pulpa hacía clara referencia a algo retro, que eran estas antiguas revistas de pulpa donde aparecían relatos policiales. Entonces, cuando uno veía este cine, decía, oye, esto es nuevo, en realidad no, esto es un reciclaje, esto es una vuelta a lo retro. Entonces, claro, yo creo que hay dos posturas que podríamos definir referente a lo retro. La primera es decir, sí, todo lo retro bienvenido, lo amo, lo colecciono, lo sigo en todos los ámbitos, música, videojuegos, lo que tú quieras. Y el segundo es un rechazo, es decir, no, esto es una basura porque tenemos que hacer algo nuevo, no nos podemos quedar en el pasado. Y yo creo que hay una tercera intermedia, que es probablemente la que compartimos nosotros, que es venir a decir, bueno, pero examinémoslo. Como decía San Pablo, examinémoslo todo, pero quedémonos con lo mejor. Entonces, yo creo que el fenómeno retro tiene tantas variantes y tiene tantas tuercas y giros que hay ciertas cosas que uno dice, oye, aquí hay algo interesante, y en otras cosas uno dice, ah, no, esto están mercantilizando la nostalgia, y la nostalgia me parece que es un concepto clave. Yo creo que ya después me gustaría como ahondar más en ello, pero eso, te dejo el pase, Gabriel. Sí, yo creo que en este sentido, frente a este fenómeno, la retromanía, que se viene gestando, bueno, hace harto tiempo ya, estamos hablando de principios del siglo XXI, año 2000. Frente a este fenómeno hay que adoptar posturas claras. Tú ya la señalaste y yo soy partidario también de la tercera. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener en cuenta a los precedentes, pues viejo. La tradición es siempre necesaria, ¿para qué? Para poder tener una base sólida en base a la cual plantear nuevas posibilidades de Claro, expresión. En este caso es no podéis la... partir de la nada. No, pues no, eso es imposible. Siempre hay que partir de algo, de una base sólida, una ramificación que te va a permitir después plantear otras posibilidades, como te digo. En este caso, hablo de la música en específico. Yo advierto, por ejemplo, la retromanía, aparte de los estilos y en los géneros, también lo advierto en los formatos, viejo. Cómo se pasó de lo analógico a lo digital. Y pareciera ser que lo digital, si bien está masificado,
es lo que más se estila, lo que se usa. Hay un cierto nicho de gente que prefiere lo análogo. Por ejemplo, esta explosión del formato vinilo, por ejemplo, que tú lo cuestionas tanto. Mm, Pero también hay gente que tiene predilección por el cassette incluso y por el CD. mm. Bueno, como nosotros mismos, hay como una predilección por formatos antiguos. ¿Por qué? Porque pese a no tener a lo mejor la calidad técnica de un formato digital, tienen como ese misticismo del formato físico, Mm. donde había que manipularlo, había que hacerlo retroceder de repente, había que colocarle cosas para que grabara bien. No sé, pues la adrenalina de grabar algo de la radio directamente, Y sabe que sin que haya interferencia. generaba una paradoja, creo yo. ¿Y Ah, cuál era esta paradoja? Que en los tiempos de explosión del capitalismo, que sabemos que la premisa es que hay que consumir, ¿cierto? Mucho más, claro. producción a tope, tratar de agotar las ediciones, pero el cassette, por ejemplo, permitía que tú teniendo muy poquitos recursos, te comprabas un cassette virgen a bajo costo y lo podías regrabar todas las veces que tú quisieras y podías intercambiar. Entonces era una forma de acceder a la música con pocos recursos y que era muy valorada por las juventudes. Claro, sí, yo valoro eso. Además, el sentido de apropiación, viejo. Bueno, aquí Mm, por ejemplo, tenemos hoy un catálogo de cassette y CDs. Es como que uno al comprar el formato físico, viejo, se apropia de ello. Es como que tipo, yo tengo tal disco, lo tú tengo en lo mi colección, compraste, es mío. lo podías En escuchar cambio, cuando se te pare. claro, por ejemplo, ahora está en todos los formatos. Por ejemplo, en películas está el tema de Netflix. En música, Spotify. Y en literatura, bueno, hay miles de En Kindle, dispositivos para leer tipo. en Y, línea, y te podía abonar pero, también, pues, igual que Netflix. claro, pero no hay, por ejemplo, viendo cada formato, no hay como el cassette y el CD, no hay como tener en tu casa el DVD, no hay como tener el libro físico, ¿te fijas? Pese a estar internalizado lo digital, a estar masificado por la industria, la gente, bueno, cierta gente, yo creo que muchos abogan por lo físico, por ese romanticismo, como digo, hay una nostalgia que en cierta cosa es positiva, ¿eh? Porque reivindica la historia, es como que la gente hace papel de arqueólogo, de una Mm, memoria perdida de esos tiempos, de donde había otra mirada respecto al arte y la cultura. Pero quizá lo malo es estancarse en eso. mm. Quizá como yo soy de la idea de abrazar todos los formatos, yo mantengo en mi corazón, por supuesto, ese amor por lo retro, por lo físico analógico, por los estilos antiguos de siglo XX, pero no le cierro las puertas a lo digital. ¿Por qué? Porque lo digital me permite tener esa eficiencia, esa eficacia para buscar a lo mejor incluso formatos perdidos, bandas que yo no había conocido, películas que no tenía idea, ¿te fijas? Eso yo abogo por eso, por una postura intermedia, viejo. Mira, yo quiero hacer una reflexión y esta reflexión me va a ayudar a desmentir un tópico de que la historia sea circular, ¿cierto? Mucha gente dice, no, es que la historia es circular, los hechos se repiten, vamos a vivir de nuevo en los tiempos de Roma. No, yo digo que eso es falso, es mentira. La historia es lineal. Y acá lo voy a demostrar por qué. El fenómeno de lo retro no tiene precedentes en la historia. No hay en la época de los romanos ni en la Edad Media, y todos me podrán decir, oye, pero en la época renacentista todos querían rescatar lo griego, eso podría ser retro. No, no es lo mismo. En primer lugar, hay que definir que lo retro es la nostalgia por el pasado presente, o sea, perdón, por el pasado que recién transcurrió. ¿Te fijas? Nosotros tenemos esta como hambre de formatos que tienen 40, 50, 60 años, no 1500 años. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nunca en la historia de la humanidad había existido la imprenta. Cuando se inventó la imprenta, la forma de circular libros, la producción libresca cambió para siempre. Empezaron, por ejemplo, a aparecer los géneros de caballería. El género de caballería no es de la Edad Media, es renacentista. ¿Cómo surgió? Surgió gracias a la imprenta. ¿Qué es lo que hacían los autores de libros de caballería? Emulaban el estilo antiguo, arcaizante, ¿cierto? Como que fuera un libro muy viejo, antiguo, pero nació gracias a la imprenta. Ahí podríamos decir que hay como un pequeño,
acercamiento de lo que es lo retro, porque estos libros que se escribieron entre 1600 y 1700 buscaban emular una forma de vida del 1500 y del 1400. Obviamente en la Edad Media existieron tratados de caballería, estaba el ciclo artúrico, habían aventuras que ocurrían en los parajes medievales, pero el libro caballeresco hispano, que fue los que leyó Don Quijote, tenían vocación retro. Ahora bien, eh, con la apertura del streaming, con el nacimiento del Internet, se da una nueva dimensión que tampoco nunca antes habría ocurrido. Creo yo que los tiempos se aceleran y la difusión de música que antes podía ser que tenías que ir al centro de cultura, al concierto, a la experiencia en vivo, se acelera con Internet y obviamente que todos los estilos de pronto confluyen rápido. Lo underground se hace visible, lo que es visible desaparece, entonces comienzan una serie de relaciones que trastocan todo. Y por eso analizar lo retro es tan complejo, porque es algo único, es una cosa que está ocurriendo aquí y ahora. Hay precedentes, hay ciertos apuntes, como por ejemplo que la nostalgia viene de la palabra griega nostos, que quiere decir viaje, que de hecho se inicia con el viaje de Ulises, ¿cierto? Cuando él quiere volver después de la guerra de Troya, quiere volver donde su amada Itaca, y aparecen las peripecias, ¿cierto? Pero eso es nostos, es como una nostalgia por volver a un lugar, ¿cierto? Pero curiosamente el término nostalgia no es un término que haya surgido en las ciencias sociales, es un término médico, exactamente acuñado por Johannes Hofer en 1688, médico suizo, que comienza a mirar que muchos soldados que iban a estas guerras, tipo cruzada, bueno, ya no existían las cruzadas, pero iban a las guerras, sentían cariño por volver a sus tierras, pero lo manifestaban de forma patológica. Depresión, temblor de mano, algunos decían, oye, estoy escuchando la voz de mi mujer, ¿estoy loco? No, y ahí, claro, el doctor dijo, no, usted sufre de nostalgia, la nostalgia es una enfermedad. Y fue lo mismo que ocurrió en las trincheras de la guerra civil estadounidense, cuando también veían a soldados que, oye, sabéis que no quiero ir a la guerra porque echo de menos a mi mujer, echo de menos a mi tierra. Y uno de los doctores que analizó esto, siempre médico, Theodor Calhoun, dijo, oye, me di cuenta que la mayor parte de los tipos que sufren esta enfermedad de la nostalgia son personas de ambiente rural. Fíjate tú, la gente de la ciudad era muy poca que manifestaba estas cosas, pero las personas que venían de ambientes rurales, de la América profunda, eran los que sentían más poderosísimamente esta cuestión. Entonces ahí se dio cuenta que el apego a la tierra, el apego a la tradición, impactaba mucho más en estas personas rurales que en las personas citadinas. Fíjate tú. Sí, bueno, me gustó mucho tu intervención. ¿Por qué? Porque conecta el tema con la cultura en general. No solamente se ciña a un ámbito específico. Y yo quería hacer la acotación. Me parece muy bien asociar nostalgia a esta cosa patológica. Y también hay un elemento idealista de por medio, porque si tú te fijas, eso que tú tocaste también hace reminiscencia al tópico de la Edad de Oro, que estuvo muy de moda, por ejemplo, en la Edad Media, donde había siempre como una especie de vuelta hacia un pasado glorioso. Por ejemplo, bueno, muchos pensadores de aquella época y posteriores también, después que vienen con el humanismo reciente de Europa, siempre quizá como que había una idealización de la antigüedad griega, greco-latina. Había como siempre un tomar esos referentes hacia esa época. Había como, claro, está la parte de la tradición, quizá como la influencia directa, pero también había esa idealización, como te digo, ese, como tomarlos como los máximos referentes de la cultura humana. Claro, y bueno, y al mismo tiempo cada época tiene su propia idealización. Por ejemplo, hoy en día, tomando el fenómeno de la retromanía de Reynolds, pareciera ser que la década de los 90, 80, 70 fueron también una edad de oro, pop. Pero claro, ¿qué tanto de romanticismo hay en eso? ¿Qué tanto de realidad? Claro, porque a lo mejor la gente de esa época, la que vivió realmente ese periodo, la que era joven en esa época, no lo vivió tan de manera tan idealizada, quizás.
A lo mejor para ellos es mejor esta época, porque muchos dicen, de hecho, ¿no? Que ahora hay mucha más como libertad en esa época Claro, estábamos por un contexto político. No sé, ahora uno puede buscar en internet todo lo que uno quiera. En esa época había menos recursos, era todo más precario. Entonces, parece ser que hay como un fenómeno inverso. Los que somos posteriores, quizás, o vivimos esa época cuando estábamos jóvenes o muy chicos, romantizamos ese periodo, pero cruzados por nuestra experiencia vital. En cambio, la gente de esa época a lo mejor fue hacia atrás. Pucha, los 50 eran mejores, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, como en el cada tópico del todo época, pasado fue mejor, ¿cierto? Que es un claro, tópico. es como que en cada época uno repite el tópico. Mm. O sea, en el fondo no hay como una época definida, delimitada. Nosotros hablamos de los 80, 90, pero desde nuestra perspectiva. Para nosotros esa es nuestra edad de oro. No, es una Sí, cosa po, personal, ¿sabes? Como que pero mira, guardamos la edad de oro en el corazón. yo me atrevería a decir que no es una constante, porque hay periodos de fuerte ruptura, y pienso en las vanguardias, por ejemplo, históricas. Pienso en el futurismo, en el dadaísmo, en el surrealismo. O sea, mientras estaba la academia creando los museos, que estaba como en cierta forma institucionalizando el pasado para poder estudiarlo como un objeto muerto, los vanguardistas venían a quemarlo todo. Maten a los viejos, que Mm. todo lo pasado es una mierda, quememos todos los libros, volvamos a escribirlos de nuevo. Entonces siempre se da esa tensión entre ruptura y tradición, siempre. Hay épocas más fuertes como las que yo digo en los años 30, en los años 20, los 30, era quememos todo lo viejo, no sirve. Obviamente era una generación que había crecido a la luz de la Primera Guerra Mundial. Entonces, también, claro, hay que entender que ese accidente, ese hecho histórico, que no es un accidente, perdón, ese hecho histórico concreto pudo predeterminar a las masas, o a las élites en este caso, no a las masas, a tomar una repulsa con el pasado. Pero ahora que vivimos una suerte de Pax occidental, ¿cierto? Esta Pax americana, donde no han habido grandes conflictos, el último fue en Vietnam, bueno, todos los años hay conflictos, ahora hay muchos conflictos que están activos, pero en Medio Oriente, en otras zonas, estoy hablando de nuestra realidad americana, ¿cierto? Occidental, americana occidental, como hemos tenido quizás, hemos sido como los hijos privilegiados del capitalismo y hemos tomado los mejores frutos del capitalismo, por eso no nos hemos entrado en rebeldía. Pero fíjate tú que el día de mañana, cuando estalle la Tercera Guerra Mundial, probablemente todo lo que se genere en esa época previamente a lo mejor va a ser rechazado. Claro, punto clave, que estos tópicos no son absolutos, como tú dijiste, y Mm, dependen mucho de la contingencia histórica, del devenir histórico, y mm, dependen también de la sensibilidad, es como del zeitgeist, en términos como del espíritu del siglo. claro, Pues claro, en contexto de guerra, como tú bien señalaste, el tópico era la repulsa del pasado, es como la tabula rasa dadaísta, justamente. Y bueno, tomando más atrás, incluso con la Revolución Francesa, sin ir más lejos, acabar con el antiguo régimen e instaurar un nuevo régimen, de la nada. exacto, Y ese tópico después se repitió en la historia, pues, viejo, después con sí, las revoluciones posteriores exacto. y con el desastre de la guerra mundial y después. Y claro, es que depende, como te digo, de la sensibilidad, más que nada, esa repulsa o ese revival. Mm, Porque, por ejemplo, claro, en ciertos momentos de paz, como tú dices, quizá afloran ciertas sensibilidades románticas, en el mm, sentido decimonónico. Porque mm, tú sabrás que el romanticismo era una reacción a este iluminismo racional del exacto. siglo XIX. Ellos querían ir hacia Asfixiante. atrás. Por ejemplo, el Mm, romanticismo apela como a esa oscuridad de lo medieval, mm, a eso lúgubre, que es como más cercano a la subjetividad. No sí. sé, pues, por ejemplo, rescata muchas figuras mitológicas del greco-latinas, les da como un toque distinto, propio de cada cultura. No, y de Eso hecho, es el Gabriel, espíritu romántico, y ahí está el germen del terror contemporáneo. claro. Porque todas estas historias folclóricas de los vampiros, de los ghouls, de estos hombres cadavéricos que comían carne en los cementerios, habrían sido desmentidos por la ciencia. Pero aparece el Exactamente. romanticismo y dice, oye, pero ¿cómo si estas cosas pueden ocurrir realmente? En cierta forma, el romántico es un reaccionario. Ahí está también el germen de lo reaccionario, del rechazo a la Exactamente. modernidad. Sea o no romántico, tienes que reconocer que ahí está el germen de lo reaccionario, está en el romanticismo.
Y el romanticismo tiene fuerte potencia en Alemania, en los países escandinavos y en Inglaterra, más que en el ámbito hispano. Yo por eso digo que ellos llevan la batuta en términos de terror, po. El terror contemporáneo generalmente está escrito por mentes anglosajonas, Mm. blancos y protestantes, en su mayoría. Le Claro, duela a quien le duela, sea así, po. sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos algunas excepciones en todo Mm. caso. No sé, por ejemplo, Horacio Quiroga, bueno, Ah, pero sí, sí, son sí, como sí, sí. referentes igual que dan cuenta de un terror hispanoamericano, pero bueno, estoy de acuerdo. Claro, ahora llevemos los temas de la retromanía. Mm, Claro, podría decirse que la retromanía analizada por Reynolds hay un elemento romántico, porque se romantiza los 90, los 80, los 70. ¿Por qué? Porque habían estilos que se estaban definiendo, la oleada del rock, bueno, lo que ya analizamos también en nuestro anterior video, y en la música que también nos formó cuando chicos. Hay un elemento ahí como sentimental, vital, que da cuenta de esa postura. Ahora, por ejemplo, en el ámbito del cine es parecido, pero también a la vez tiene sus propias particularidades. Porque, por ejemplo, en el siglo XXI, sobre todo, viejo, parecerá ser que la industria está como mercantilizando, como tú mencionaste bien, mercantilizando la nostalgia, viejo. Porque se tipo, hacen remake que nadie pidió, por mm. ejemplo, remake de Star Wars, viejo. Sí, O por y hecho ejemplo, por Disney. y hechos por Disney, o sea, hay como una industria de la nostalgia que al final es nefasta. ¿Por qué? Porque ahí se pervierte el sentido de la obra original, ¿te fijas? Entonces, esto también tiene su cosa negativa. Mm. Podríamos decir, Gabriel, que hay un retro genuino y un retro falso. Yo diría que sí. Claro, Yo diría que el retro genuino es, viene, a ver, todo se puede mercantilizar, ya si eso está claro, eso no está en discusión, pero hay cosas que nacen con mero ámbito comercial. Cuando tú hablas de la música, ocurrió que, claro, en los 80 las bandas sacaban el vinilo, el CD, qué sé yo, después pasaban 20 años y aparecían como estos álbumes raros, recopilatorios de 4 CDs con material de estudio, vivos en tal parte, y era tanto material que la gente solamente porque amaba la banda compraba este material, que muchas veces era una basura, era una mierda de material. Pero claro, eran los comerciantes que decían, oye, los retro está pegando, vamos a invertir. Muy diferente a cómo nació un género musical que yo amo, estuve un año atrapado, no escuché más que fue el Dungeon Synth. Y fíjate tú mm, que el Dungeon Synth es un subgénero bastardo del black metal. Tú dices, pero ¿cómo? Si el Dungeon Synth son puros sintetizadores, armónicos, que tiene que ver con el black metal. ¿Dónde están esas voces guturales, esos trémolos picking, desafinados, discordantes? Claro, pero es que tú tienes que entender que el Dungeon Seed comienza, en primer lugar, uno de los primeros cultores fue Bar Vikernes, el conde Grishnak, ¿cierto? Este, este músico medio trastornado, que había cometido un crimen, no vamos a entrar en detalle, pero él comete un crimen y cuando se va a la cárcel, como él que era el compositor de Burzum, que era su banda, y no le podían pasar instrumentos de cuerda porque el tipo se podía... entonces le pasaron teclados. Y él dijo, ya, voy a tratar de hacer esta música oscura con puros teclados porque no me dan para más. Y de repente él genera una música, aparecen discos de él con esta vocación de sintetizadores, pero oscuros, meos medievales, y de repente dicen, oye, pero esta cuestión se parece mucho a la música, a los videojuegos de los 80, los juegos RPG, donde aparecía un grupo de aventureros, ¿cierto? Final Fantasy, Chrono Trigger, qué sé yo, todos estos grandes clásicos del RPG, con este espíritu black metalero. Y 10 o 15 años después aparece una escena de Dungeon Synth donde deben haber más de 500, 600 bandas componiendo como locos y ahora recién se está rentabilizando. Pero ahí tú ves que este género nació de forma genuina, nació por una necesidad, o mejor dicho, por una limitación. Como no podía llevar cuerda porque podía, ¿ah? Nació este género. Ahí yo doy un ejemplo contundente. claro, sí, ¿no? Excelente género y ahí uno da cuenta de que lo retro puede también ser un combustible para la creatividad, para Mm, crear algo, entre comillas, nuevo. mm, En este caso, el Dungeon Synth,
Pero también tenemos como quizá como la versión más como nihilista del asunto, o más pesimista. ¿Por qué? Porque también hay un género que se basa solamente en cuestionar esta idea de una novedad, en deconstruir justamente los géneros antiguos. Por ejemplo, estamos hablando de estos subgéneros, por ejemplo, como el post-rock, incluso hay un post-metal. Mm, Es como que cuestionan la idea de que se puede hacer algo distinto, entonces deconstruye lo que ya está. Por ejemplo, todas estas bandas de post-rock son como, por ejemplo, pienso en Mogwai, una banda de ese estilo, Godspeed You Black Emperor, cosas así, mm. que beben mucho de las bandas de, ¿cómo se llama este estilo? Este estilo que es showgaze. Es como bastante atmosférico y que incluso tiende a descartar los instrumentos tradicionales del rock en pos de una deconstrucción. Mm. ¿Te fijas? Entonces también hay un cuestionamiento a los estilos que ya están establecidos. Tratan como de hacer como algo vanguardista, pero en miras de deconstruir esos estilos. En el metal también hay un post-metal incluso. Exactamente. Avant-garde, también se utiliza mucho esa etiqueta. Claro, la avant-garde. Avant-garde metal, avant-garde rock, avant-garde funk, cualquier Claro, estilo que... y recordemos que la avant-garde es un concepto que es todo lo contrario al retro, es como que la vanguardia va hacia adelante. Claro, La vanguardia se plantea justamente como ir hacia destruir los la referentes. punta de lanza, Sí, destruir lo que está atrás sí, y la vanguardia siempre va adelante, porque en exacto. terminología militar. Así que en términos culturales, eso. Pero claro, aquí en estas bandas, por ejemplo, de post-rock y post-metal es como de construir lo que ya estaba, en su mínima expresión, pues ya dejarlo como simplemente como distorsión pura, incluso no utilizando instrumentos tradicionales del rock, utilizando otras cosas. Es como en sí misma como un cuestionamiento a esa idea de que se puede hacer algo nuevo. ¿Sabes qué? Tenemos el hip, como tú Sí, habías dicho, el post-rock, el post-metal, y también ya para cerrar este punto que compadre, hay un estilo que se llama Vaporwave. no lo conozco. Cuéntame más. Sí, ese estilo como que hace 10 años tuvo como su auge, pero es como bastante under, es como simplemente son como pastiches, remezclas de otros temas antiguos, haciendo como una reminiscencia como de la estética ochentera. Como que son samples, son como bandas que simplemente samplean cosas que ya están, las cortan y pegan y hacen como un tema con eso. Un collage. Como un collage de bastante nostálgico, como de pistas musicales de los 80 como te digo, sobre todo de estilos como más poperos, de la New Wave. Oye, he escuchado hablar del retroclon. El retro clon me Eso suena. es muy interesante, ¿eh? Mira, fíjate tú que surge de los juegos de RPG, perdón, de los juegos de rol de mesa. Yo soy un Dungeon Master en mis tiempos libres. Voy a mostrar rápidamente, no quiero extenderme mucho, pero uno de los juegos que son como fundamentales de la estética dungeonera, Dungeon Core Classics. Ah, Bueno, ¿cuál es la gracia que tiene este juego y por qué es considerado un retroclon? En términos rápidos, ocurre que el juego cabecera, que es Dungeon and Dragon, Calabozo y Dragones, pertenecía a TSR, que era una empresa familiar, más o menos, que le empezó a ir bien y qué sé yo. Y llega un momento, aparecen los juegos de cartas Magic, las cartas Magic Wizard of the Coast, que son los dueños, Wizard of the Coast, perdón, compran a TCR y después TCR pasa a manos de Hasbro. Entonces el juego se reformuló con una estética mucho más amigable, no tan enredosa, porque era medio barroco el primer juego de rol. Entonces apareció como reacción a esta cuestión de decir, oye, yo quiero jugar Dungeon and Dragon como la vieja escuela, pero resulta que ahora me lo vende Hasbro. No puede ser. Y ahí comienzan a aparecer reglamentos de juego que emulaban el estilo clásico de los años 80. ¿Cuál era el estilo juego clásico de los años 80? Muertes por todos lados, la experiencia se repartía de forma diferente, el desafío era muy grande, no era un juego amigable. Te mataban, la primera partida aparecía un orco con una flecha y te mataba. Claro, después ya lo hicieron más amigable, lo hicieron más para toda la familia, ciertas temáticas se comenzaron a prohibir, los desnudos salieron de la estética de los juegos,
pero hay gente que no, pues, que todavía le gusta jugar con esa estética más 18, ¿te fijas? Y así apareció el retroclon. O sea, es que hubiese pasado si Dungeons and Dragons no se hubiese hecho tan popular. Y aparecen estos juegos así con este estilo. No voy a ahondar tanto en la temática porque la idea es que usted capte que el retroclon también se puede aplicar a la música, donde por ejemplo han aparecido bandas de heavy metal ahora tocando 2025 y que emulan un estilo de los años 80, estilo del New Way of British of Heavy Metal, ¿cierto? Que es Claro. este estilo más como más directo, sin tanto arreglo, y ellos hacen ese desarrollo, como que toman ese eslabón perdido y lo clonan de forma retro, creando algo nuevo. Y ahí me parece que es súper interesante. Sí, pues, viejo. Hay todo un tema al respecto. Hagamos. Entonces, retomando la idea respecto a la retromanía, ahora nos vamos a abocar a la retromanía 100% en el cine, viejo. Y bueno, yo analicé este fenómeno que había contemplado Simon Reynolds en su tesis abocada en la música. Esto también se puede ver en el cine, viejo. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos principales. Porque, por ejemplo, la retromanía se ve en la industria hollywoodense de manera negativa en una primera instancia. ¿Por qué? Con estos remakes que nadie pidió, por ejemplo, con una visión progre de películas antiguas. Pareciera ser que la industria en un momento se volcó hacia quizás sea como la reconstrucción de películas históricas o clásicas de la cultura popular, pero con una mirada del presente. Por supuesto, una mirada políticamente correcta. Estamos hablando, por ejemplo, sin ir más lejos, de Star Wars. También películas como Terminator incluso pasaron por ese dato progre. Robocop, Eh, ¿te acuerdas que fue una Robocop mierda el también, remake? Una mierda. claro, cosas que nadie pidió. Y por ejemplo también una que hicieron de Alien. Mm, Bueno, ahí es distinto porque hay unos Alien que son remakes que me parecen bien porque amplían el universo. Pero sí. la última que hizo como no la encontré innecesaria igual. Buena pero innecesaria. Mm, Y pareciera ser que así suma y sigue. Hay otras películas que también han sido remake, pero han pasado por el sedazo progre y la industria cinematográfica ha estado muy metida en eso. mm, Parece que ahora recién se está como, de alguna manera, tomando conciencia que eso está mal, porque se han matado literalmente películas que en su momento eran icónicas y al darle esta mirada como, de acuerdo a los valores actuales, entre comillas, pierde la esencia de la película, se vuelve como algo artificioso. En ese sentido, la retromanía de esa mirada es negativa, pero también hay un remake que me parece positivo. Por ejemplo, en mirada más de autor, mm, de un cine más de arte. Por ejemplo, pienso el remake bueno, el actual que salió hace poco, el de Nosferatu. mm. Me parece acertado. ¿Por qué? Porque es una mirada propia del autor, en este caso Robert Eggers, sobre este clásico vampiro que a su vez es una reinvención del Drácula de Bram Stoker. Estamos hablando de Nosferatu. Me parece que ya que un buen director, en este caso, le da una mirada pero genial a la película. Esta cosa lúgubre, misteriosa, con los efectos de ahora, me parece pero exquisita a nivel visual y muy dramática a nivel narrativo. Es un acierto en ese sentido, ¿no? El remake, en ese sentido, cuando está bien hecho y está con una intención artística, vale la pena. Bueno, para cerrar el punto, también pienso en dos películas más. La de Suspiria, por ejemplo, me gustó mucho también. De alguna manera reencantándose con el cine de terror italiano de los 70. Le da una mirada como mucho más contemporánea, pero sin dejar el sello artístico. La Suspiria de Luca Guadagnino, algo así, ¿no? El director italiano. Y Blade Runner, por viejo. La película que se hizo de Denis Villeneuve. Blade Runner 2049, un remake de la clásica de Ridley Scott. Y lo bueno es que esa película no se limita a hacer un remake fiel, sino que amplía el universo de Blade Runner. Es como más bien una secuela. ¿Te fijas? Mm. Entonces, el elemento retro
puede ser usado de manera constructiva o destructiva dependiendo del enfoque del director, en este caso, del creador. Si estamos hablando de una industria hollywoodense, obviamente va a ser simplemente con un fin mercantil, siguiendo la moda, en este caso la moda de revisitar el pasado, con mirada progre, Mm. pero si lo hacemos con una manera creativa, por supuesto va a dar obras de arte que honran al original, honran al pasado. Ahí está Dios. Mira, en un ensayo muy bueno que hace David Foster Wallace sobre Terminator, él dice que cuando se filmó la primera Terminator no había una vocación de franquicia, no iban a crear así una saga de Terminator. Lo que ahí se estaba gestando era una cosa que era muy de su tiempo, que tenía que ver con el temor a la Guerra Fría. Entonces, claro, hay toda una lectura que podría ser en plan político, ideológico, que hablaba que, por ejemplo, el T-800 Schwarzenegger representaba como la amenaza como del eslavo, el hombre grande, musculoso, como el soldado ruso, ¿te fijas? Todo en clave metafórica. Y por eso, cuando tú ves esa película, es tan potente porque es hija de su tiempo, está hablando de una cosa en clave de ciencia ficción y se limita a contarte una historia. Todavía estamos lejos de este cine como políticamente correcto que dices tú que va más como por una producción ideológica, por una producción de discurso, de traficarte valores que el yankee quiere imponer, más que limitarse a contar una buena historia, con sus elementos, con sus personajes. Entonces, claro, cuando se descubrió que Terminator vendió tanto, hicieron una segunda parte y ahí dice el David Foster Wallace y yo coincido, la weá se transformó en una mierda. Claro, todos algunos dicen, no, a mí me gusta Terminator 2 por los efectos. Y yo le he dicho a esa gente, oye, ¿tú la has vuelto a ver esa película? Los efectos, después de 30 años, se ven horribles. El CGI, cuando el T-1000 se transforma, cuando tú viste por primera vez o quedaste loco, ahora es una mierda. Se ve horrible, mal. No así la Terminator 1, que todavía era orgánica. Todavía los efectos estaban látex. Claro, ahora en una pantalla grande más o menos se nota el muñeco. Esa famosa escena cuando Schwarzenegger se está como con el ojo como cibernético, o cuando está con la mano ahí probando como las falanges, ¿cierto? Las manos. Pero aún así se ve como la carne, se ve como lo cárnico, se ve como esta cuestión orgánica. Y ahí yo quiero abrir el debate con el CGI, que a mí me parece que en un momento también depende mucho como de los avances tecnológicos de la época, porque tú Mm. los ves de forma después de 30 40 años y se ven como mal, se ven horribles. Sí, compadre, el tema de los efectos especiales da para mucho y por eso mismo muchos autores, me refiero a los directores de cine independiente, como se dice de cine arte, entre comillas, que están distintos a la industria Hollywood, a la industria del mercado de cine, por supuesto. Muchos de ellos como que exploran ciertos elementos retro justamente, o sea, dejan a un lado, por ejemplo, el tema digital, los efectos de computarizados, y van a la antigua, pues, viejo, o sea, van simplemente filmando las cosas in situ, con maquetas, con indumentaria, más analógica, orgánica. Incluso se estila mucho en ciertas películas de usar el blanco y negro derechamente. Mm, ¿Por qué? Porque el blanco y negro expresa algo. Por ejemplo, el mismo Robert Eggers en la película El Faro utiliza blanco y negro de frentón. ¿Y por qué? Para darle justamente esa atmósfera oscura a la película, mm. a esa cosa como del cine clásico, como de ese ambiente que generaba. Hay como una estética ahí, hay Es como como expresionismo un alemán, elemento retro. ¿Ah? como el expresionismo alemán. Claro, justamente esa cosa retro, precisamente como la precariedad de recursos le daba como una personalidad a la película, le daba como una orgánica, de las cuales adolece estas películas con excesivos efectos de computador que se sienten artificiales, obvio. Mm. Y bueno, ahí vamos ya entrando, viejo, al tema del formato. Por ejemplo, cómo han ido desapareciendo con el tiempo los blockbusters, por ejemplo. El tema de ir a buscar una película en un formato VHS, bueno, después apareció el DVD, pero ahora ya no queda nada de eso. Ahora No, está todo en streaming y, claro, sigue habiendo, por ejemplo,
igual que en el tema de la música, sigue habiendo un nicho importante de gente que ve con romanticismo ese periodo, donde todo era como más análogo, donde había una experiencia en el hecho de ir al cine, de ir a buscar una película, de arrendarla, Mm. la experiencia colectiva que implica todo eso. Hay un revival ahí, po. Hay un revival de ese fenómeno, hay un cierto romanticismo, una nostalgia como la que hablamos, pese a la difusión de este formato en streaming. ¿Te fijas? Claro, estamos hablando de una época en que uno no había internet y tenías que fijarte en las carátulas. De repente ni conocías los actores ni los directores. Y era, oye, esta cuestión se ve buena, mira, parece una cabeza cortada. O esta película se ve de acción porque aparece un auto explotando. Y era el placer de ir al físicamente, movilizarse, conversarlo con tus amigos, arrendarla, tomarse, no sé, yo en ese tiempo no tomaba, unas bebidas, unas Coca-Cola y ponerse a disfrutar la experiencia. Claro, eso ya no existe. Después yo me acuerdo que aparecieron, claro, estaba la cadena Errols, que quebró, llegó la cadena Blockbuster, y después llegó una tercera cadena que no me recuerdo muy bien, Bazooka, que ya ahí era Mm. diferente porque tú te metías a internet y podías arrendar una película y llegaba un motoquero, un motoboy a tu casa con la película. Tome, compadre, y tú la podías devolver cuando quisieras. Tenías que ir a un buzón que estaban habilitados en la bencinera y ahí ya, claro, ahí se notaba esa rotura. Ya tú tenías un catálogo, podías elegir a qué director querías ver, eh, podías ver las reseñas online, si la película era buena o mala. Si era mala, no te arriesgaba, no importa, mala, pero sé que es mala, la voy a ver igual. Entonces, la experiencia del visionado está totalmente trastocada por las nuevas tecnologías, eso. Sí, viejo, eso pasa con las películas hoy en día. Mm. Claro que salieron estas tecnologías y barrieron con ese mercado, lamentablemente. Ahora todo en streaming. Bueno, usted tiene un catálogo ahí en Netflix, en Max, HBO, Disney, Amazon Prime. Hay un catálogo inmenso de películas que uno puede ver en línea y uno puede incluso arrendar en línea. Pero aún así, viejo, eso no va a quitar la experiencia clásica, o sea, eso de ir a buscar una película físico, el formato, ver la película en la portada, tocar el, tocar el material, palparlo, leer la sinopsis, el arte que implica el formato mismo, en este caso, eh, el mismo hecho simple de ir al cine, pues viejo, se perdió también esa dinámica, pero no del todo. Soy optimista en el sentido porque, como digo, pese a esta onda del streaming, eso no barrió por completo la experiencia física de la sala de cine, pues compadre, eso nunca va a morir. Claro, porque La sabes que experiencia de... hay un compromiso que no tiene con, a ver, el formato análogo, cuando tú compras algo, ya aunque no te guste, por último lo vas a escuchar o lo vas a ver hasta el final porque pagaste. Bueno, el streaming no es gratis, pero lo que refiero yo es que cuando tú vas a la sala de cine, o te quedabas dormido o te ibas, pero por lo generalmente la gente no se iba porque decía, bueno, yo ya pagué esta entrada, me tomo un café si me da sueño, pero me voy a compenetrar con la película. El streaming provoca el fenómeno de que tú puedes ver una película larga en 4 sesiones, por ejemplo. Te quedáis claro, dormido, de repente ya cambiáis, paso a otra. La música lo mismo. Voy a escuchar los hits de la banda, el disco dura 50 minutos, no, voy a escuchar una cancioncita, después me salto a otra, me salta a otra. Entonces el visionado y la escucha están totalmente trastocadas. Y la totalmente. intención del artista o de la productora, de lo que tú quieras, que era venderte algo para que tú lo disfrutaras de comienzo a fin, se transforma en un algoritmo loco que va para acá, para allá, para acá, para allá. Entonces, ¿qué pasa? Al final no terminas viendo cine completamente, no conoces la filmografía de un director, no tienes ni puta idea del disco de determinada banda porque no te lo escuchaste completo, escuchaste una pura canción y cambiaste, y al final termináis en un océano de nada, pues, ¿cachai? Así como todo fluido, todo por aquí, por allá, el algoritmo. Mm. Bueno, yo digo con un punto clave, viejo. Yo creo que tiene que ver con la propia posmodernidad, pues, viejo. Yo creo que el capitalismo va de la mano con eso. El mercado va, en general, va hacia la desmaterialidad.
Mm, como decía Bauman, el tema de la moneda líquida. mm. Para todos los formatos de los productos culturales, como se dice, dentro de la industria cultural, bueno, tomando la terminología de la teoría crítica, todo tiende hoy en día hacia eso, hacia ya perder lo físico. Ahora todo está en la pantallita, todo en el celular, la música, el cine, los libros, está todo a cabo. Pero se pierde justamente el rito que implicaba ver una película, leer un libro, escuchar un disco completo. Se pierde la experiencia completa. Po. Y eso también se pierde el mismo individuo. El propio sujeto también se fragmenta Claro, dentro entonces de... ahí está el punto clave de Gabriel. Cuando uno apela a la nostalgia, uno puede decir, ¿y para qué gastáis plata en discos? ¿Para qué si lo tenéis todo en streaming? Pero aquí nosotros Exactamente, estamos dando las razones que nos apelan a la nostalgia, sino que están apelando a la experiencia completa, inmersiva. Y mira, fíjate tú que exactamente. la música en streaming está toda comprimida para que puedan meter miles de cientos de canciones y los audios se van normalizando. Entonces, si un artista quería reventarte el tímpano, ya no se va a sentir eso y la experiencia tuya va a ser más plana. El disco compacto tiene la capacidad de reproducir tal como salió del estudio. La música en streaming, claro, ahora hay a lo mejor algunos planes que son un poco más sofisticados y que más o menos puede igualar la calidad, pero no sigue siendo lo mismo, sigue siendo una experiencia Totalmente. totalmente fragmentaria. Entonces ya no es apelar Exacto. a la nostalgia. Lo mismo mucha gente que juega videojuegos, vamos a pasar a los videojuegos. Sí, justamente. Sí. No es lo mismo jugar en emulador, comprarte Mm, un emulador, qué sé yo, estas maquinitas de arcade que son muy bonitas, pero gente, son emuladores. El verdadero retro lo que hace es comprarte la tele antigua, tubo, ojalá, lo más vieja posible, la claro. desempolva y conecta su maquinita y el sonido y la definición es la misma. Entonces él está no está emulando la experiencia, la está viviendo de verdad. ¿Te fijas? Sí. Visto con un punto muy importante, compadre. Yo como gamer también acérrimo, yo me he fijado que ha salido justamente de eso, no sé si tuviste ahora que ha salido en venta un aparato como que tiene 10.000 juegos de todas las consolas posibles. Viejo, pero eso ya es atractivo, me tentó bastante. Sí. Escucha todos los juegos de todas las consolas de Nintendo, de Sega, toda la cuestión. Es como prácticamente es como un HMDMI, es como parecer un USB, no sé, como que en Un esto pendrive. cabe como 10.000 juegos. Ya, ok, dije yo, pero dentro de mí pensé, no, no hay como lo retro, viejo, no hay como comprarse la consola nueva, Mm. comprarse los juegos uno por uno, viendo la experiencia de jugar un juego y dárselo vuelta y pasar a otro. No hay como eso, viejo, no hay como... ¿Y te acordáis Porque uno, por ejemplo, yo, los manuales que eran lindos, eran obras de arte? claro, por ejemplo, yo, bueno, yo también, pues yo viví la época del Super Nintendo, el sesenta y Sí. cuatro el Play, el Sega, la Play uno Play dos. También los Atari, incluso más antiguos, tuve también en mi tiempo Game Boy. No hay Mm. como el tocar la consola, no hay como el tocar el cartucho, Mm. como el tocar palpar los botones, como y de vivir la experiencia directa del juego. No hay como eso, viejo. Porque lo otro es como parecer un Netflix de los videojuegos, ¿no? Entonces uno pasa de una consola a otra, este juego no me tincó, pucha, pasa a otra consola, dentro del mismo juego pasa a otro, otra versión, pero no sé, viejo, ¿no? Yo por eso soy de los retro en ese sentido también. Prefiero la consola 100%, invierto en ella porque sé que la consola lo vale. Po. Va a haber un juego de calidad ahí, va a haber un cuidado también al momento de jugarlo, va a haber una compenetración con el juego, por supuesto. Yo me acuerdo que pasaba horas, po. Cuando estaba chico pasaba horas buscando por aquí, por allá en revistas Club Nintendo, me acuerdo cuando te compraba la revista para ver los trucos, por ejemplo, ya dónde está no sé, pues, la máscara de la verdad, Mm. en Ocarina of Time, ¿cachai? Algo así. O donde yo podía ganar en Final Fantasy, no sé, para subir de experiencia, ¿te fijas? Para que luego ganara otras espadas. Claro, y ocurre que también dentro del diseño del videojuego también hay una progresión, porque recordemos que en los años 80 los gráficos eran sencillos y todo, pero el reto era muy alto. Entonces había una rejugabilidad que se basaba en la dificultad.
los juegos eran difíciles, eran complicados, no nos vamos a meter así como al callo, pero vamos a decir que con los años 90 y los 2000 comenzó como el videojuego a hacerse amigable. Entonces, ¿qué pasaba? Tú llegabas a una parte del juego, tú grababas el juego y si perdías, volvías ahí. No tenías que pasarte toda la escena. O por ejemplo, el juego te iba dando regalos, te iba dando vidas extra, más potencia, y se transformaba en una experiencia amigable. Y todo era como el mundo de Disney, el mundo Nintendo, todo amigable, familiar, vaya a pasar un buen rato, y el diseño del videojuego así fue como avanzando, avanzando, hasta que de repente, el año 2000, no tengo la fecha, 2007 habrá sido, aparece un juego que se llama Demon Souls, obra y gracia de Hidetaka Miyazaki. Y este juego originó la saga de Dark Souls. ¿Qué es esto? Lo primero era que el videojuego no te entregaba ninguna pista de nada, no había tutorial, no había explicación de los ítems, era un juego medieval, dark fantasy, te metías en la piel de un pordiosero que tenía que contar sus armaduras como pudiera, y los jefes finales eran pero cabronazos, de un puro golpe te podían matar aunque te pasaras todo el juego recopilando ítems y poderes, y el juego se transformó en un dolor de cabeza. Y todos decían, pero mira lo que está haciendo este loco, ¿cómo nadie va a jugar este? Va a ser un fracaso. Bueno, efectivamente, los primeros juegos no fueron muy vendidos, pero los compadres fueron capaces de crear juegos con el espíritu retro, de dificultad, de cagarse en el jugador, si no te gusta te vas, pero con gráficos modernos. Y ahí yo encuentro que cuando lo retro toma un sentido, porque recoge ciertos elementos, pero lo impulsa hacia algo nuevo. Sí, de todas formas, compadre, yo también advertí eso con las nuevas consolas, porque todo iba como hacia subestimar al jugador, o sea, La como wea darle miles de ahí, tutoriales, claro, que indicarle prácticamente, no sé, pues, con pera, con manzana, explicarle así como ya, qué tenéis que presionar, a dónde tenéis que ir. Se pierde justamente el desafío, pues, viejo. Y me acuerdo que los juegos más antiguos quizá carecían de la definición gráfica de los actuales, porque ahora son súper realistas, pues ahora ya prácticamente no se distingue más con el tema de la IA ahora, o sea, pero se perdió la jugabilidad, pues, viejo. O sea, lo que hacía un juego desafiante, estimulante, que era que no te daban pocas pistas, o el propio juego te las daba, pero muy ambigua, y uno tenía que rebuscárselas como fuera. Por ejemplo, eso quizás se vio como reivindicado con los juegos en línea, como que ahí la dificultad como que aumentó, porque ahí ya no habían tantos tutoriales, era como más que nada hacer campañas con otros jugadores, hay otra dinámica, hay otro mundo, ¿ves? Porque los juegos de consola son una volada distinta aparte, y los juegos de PC en línea son otra cosa. Ahí como que la dificultad fue mayor, porque la experiencia, por supuesto, más realista, en el sentido de en tiempo real, jugar con otra gente, armar campañas, eran mundos más abiertos, por supuesto, pero estoy de acuerdo, viejo, que hay que reivindicar la jugabilidad, el desafío, no tanto como la industria quiere la definición gráfica. hay cosas muy curiosas, por ejemplo, pensando en la música, acuérdate que cuando salió el sonido del Sito, el sonido del grunge, llegaron tantas bandas y todos dijeron, oh, aquí se revolucionó el rock. Y fue un movimiento tan corto que duró 7 8 años y ¡pum! Desapareció, no dejó nada. Y pienso lo mismo en los juegos de estrategia tipo Age of Empire, ¿cierto? Que en los años 90, fines de los 90, hasta el 2005 probablemente, salieron juegos extraordinarios, hacían tarreos y todo, y resulta que fue un género que quedó roto. Ya hace 20 años nadie saca juegos nuevos. La gente que quiere jugar esos juegos de combate y estrategia tienen que acudir a los juegos antiguos. Entonces de repente hay fórmulas tan buenas, tan innovadoras, que son tan recontra explotadas que ¡pum! Implosionan por dentro. Y eso es muy curioso. Sí, estoy de acuerdo, compadre, que de repente la innovación, la vanguardia, como se Sí, dice, se, la se vanguardia es fagotiza. acotada. La vanguardia se fagotiza a sí misma y bueno, dura un tiempo nomás, pues, pero pareciera que realmente los bastiones más tradicionales quizás de cada género, cada estilo, cada formato, perseveran en el tiempo. Por ejemplo, ahora está la de esto mismo, por ejemplo, de volver a los juegos arcade, a los juegos de segunda o tercera generación. Te fijas como que eso pervivió.
El frente a los revival, otros formatos como... ¿Ah? el Ahí revival, está como el le llaman. revival. Claro, ahí está ese, me parece, pero sumamente interesante. Gabriel, vamos a las conclusiones, po. Sí, pues compadre, vamos, de lleno a conclusiones. ¿Qué se Mira, puede concluir al respecto? yo algunas ideas que tomé, además del libro que citó mi amigo, hay otro que es muy bueno que se llama El futuro de la nostalgia, de Svetlana Boym, una artista visual, estudiosa de la cultura rusa norteamericana, lamentablemente fallecía muy joven. Ella en El futuro de la nostalgia precisamente habla de esto, de lo retro, pero ella va como a los conceptos, tiene un aire mucho más filosófico que la obra de Reynolds. La obra está traducida hasta el español. Encuentro yo que es una buena puerta para analizar el futuro de la nostalgia, como dice el título. Eh, como bien dije yo, es un fenómeno que está muy encima, que no tiene similitudes con ciertas cosas del pasado, como dijimos con Gabriel, pero ahora estamos en la época del streaming y estamos en la época del Internet, que es una singularidad que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Por ende, estamos muy encima. De repente, a modo de crítica, eh, como vivimos en tiempos acelerados, todos dicen, sale algo, ya, el heavy metal de los 70, de los 80, y en los 90 ya fue algo viejo, caduco, y de repente no, pues en el año 2000, 2010 comenzaron nuevamente a salir bandas. ¿No será que estamos aplicando una regla de demasiada rapidez? Porque, por ejemplo, el género de los libros de caballería duró 100 años, y a nadie se le habría ocurrido decir en el año 50 que ya estaban viejos y era retro, porque se seguían escribiendo estos libros de caballería. Lo mismo la música. Estamos probablemente aplicando unas varas demasiado extremas y eso es lo que causa lo retro, que a lo mejor un estilo musical, un estilo de cine, un formato debería tener un tiempo de duración de un siglo por lo menos y lo Mm, estamos acortando. ¿Te acuerdas cuando salió el CD? sí, pues. Año 84, 85, el año 97 apareció el mini CD, el mini disc. Y todos dijeron, no, ya el CD, ya, bótenlo, ahora el CD chico el que lo lleva. Y fue un formato fallido. Y el CD se Eh, siguió expandiendo. sí, yo creo que diste un punto clave para cerrar, viejo. Tiene que ver finalmente con el espíritu de los tiempos, con el Mm. zeitgeist. ¿Por qué? Porque hoy en día asistimos a una época terriblemente vertiginosa y acelerada, viejo. Sin ir más Exageradamente. lejos, por ejemplo, un estilo de hace 5 años ya es caduco. Mm. Para las generaciones actuales, por lo menos, el tiempo es súper acelerado. Por ejemplo, un tema que salió hace 2 años, ya para ellos es antiguo. Imagínate. Para nosotros, que aún estamos como en intermedio entre lo analógico y lo digital, para nosotros los old school, los de la vieja escuela, es como los 90, Mm. los 80 incluso. Pero no teníamos esa concepción tan acelerada. Las generaciones actuales son súper frenéticas. O sea, ya algo de hace 2 años, por ejemplo, un cantante de trap que sacó un hit hace 2 años, eso ya para ellos es antiguo. Viene otro más y otro más y otro más. Estamos en ese punto en que ya no va a haber una distinción clara entre lo pasado, lo presente y lo futuro. Y yo creo que el error que se está cometiendo en ciertos géneros es crear museos. Lo Claro. peor que puede hacer es crear un museo de algo que está vivo. Por ejemplo, yo vi por ahí una iniciativa que se llama el Museo del Metal. ¿Por qué lo queréis meter a un museo si todavía siguen bandas creando? Mejor histórialo, discútelo, pero no lo metas a un museo. En 100 años más puedes meterlo a un museo ya y ahí decir, este es el museo del rock and roll. Pero viejo, es un Claro. género orgánico, vivo, con bandas que están haciendo propuestas. Algunas le dan en el clavo, otras no, qué sé yo. Entonces yo creo que lo peor es la museificación que se puede hacer con un género, con un movimiento. No, deja que respire, déjalo. Sí, porque la modificación implica que eso que se está valorando, entre comillas, está caduco y no lo está, Exacto. po, está vivo. Eso es, compadre, es un fenómeno amplio, complejo y que está más vigente que nunca. Así pues, gente, hemos llegado hasta el fin. Espero que te haya gustado. Oye, si llegaste al final, suscríbete, po, dale un like, compártelo. Y eso, vamos a tener más conversaciones con Gabriel. Deja tus comentarios en la caja, los vamos a responder todos. Y hasta la próxima, gente. Un abrazo
y hasta luego. Hasta la próxima, querida audiencia. Nos vemos. Que estén bien, cuídense. Adiós.